Buenas a todos, soy GTN, escritor del canal Historia con G, Historia con mayúsculas, y hoy vamos a volver a hacer el vídeo de Felipe IV, segunda parte, porque después de estarlo revisando, después de colgarlo, que eso fue en torno a una culpa, me doy cuenta que cometí bastantes, por no decir muchísimas imprecisiones. Ahora sí, vamos a explicar bien la campaña de Flandes durante la guerra de los 80 años. Pero vamos a retroceder un poquito antes de Felipe IV, que ascendió al trono en 1621, para explicar cómo fue la guerra de los 80 años de Felipe II. Felipe II, con los problemas que había tenido en Flandes, pensó: me voy a quitar del medio esto por lo que está produciendo bajas tanto monetarias, que estoy perdiendo dinero, como de soldadesca. Y le entregó a Alberto de Austria, que era el marido de su hija, Isabel Eugenia, y a esta misma, el gobierno de Flandes y Borgoña. Bueno, muere Felipe II en 1598 y asciende Felipe III. Felipe III, desde 2 años después de ascender, en 1600, ya estaba casi de rodillas pidiéndole la paz a los holandeses porque se estaba quedando sin dinero. Y en 1601 coge Enrique IV de Francia y Navarra, ya me dirás tú lo que pintan los franceses en Navarra, y conquista el camino español, que es lo que une Milán con Flandes. O sea, ¿qué se ha querido decir? ¿Cómo enviar a las tropas? O sea, se lo queda a Francia, corta la comunicación. Pero bueno, todos son buenas noticias en los años siguientes, porque en 1603 muere Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, que con perdón, pero ella tenía virgen lo que yo de cura, y lo único que no se casó. Y ese mismo año, y facilitando una paz con los ingleses, y ese mismo año nombran como capitán general de Flandes al gran Ambrosio Spinola, el genovés más español que ha habido en toda la historia. Bueno, en 1604 el señor Ambrosio Spinola pone sitio a Ostende, y en 1605 la conquista, una ciudad muy importante para los holandeses por su posición geoestratégica. En 1604 y en 1605, cuando Felipe III iba a abandonar Flandes por falta de dinero, claro, demasiado palacio, los holandeses, que tenían como cabeza visible a Mauricio de Nassau, Orange Nassau, piden la paz, que se firma en 1607 y se ratifica en 1609, dando pie a la tregua de los 12 años. En el siguiente vídeo hablaremos más sobre la campaña de Flandes. Chao.